Marina entró en silencio a la casa de los Ruiz de la Vega, como lo hacía cada mañana desde hacía más de un año. Se quitó los zapatos en la entrada trasera, colgó su chaqueta con cuidado y se dirigió directo a la cocina. Eran apenas las 6:30 y el sol aún no se asomaba por completo sobre la ciudad de San Miguel. Su rutina era meticulosa: preparar el desayuno, revisar la despensa, limpiar la sala, regar las plantas. Nadie notaba su presencia más allá de los pisos relucientes y los aromas a pan recién hecho. Lo que nadie sabía era que Marina, aunque parecía una mujer reservada y sencilla, escondía dentro de sí un mundo que nunca osó revelar. Su acento al hablar español era suave, neutro, aprendido en la práctica, no en la cuna. Porque Marina, en realidad, no era originaria de San Miguel. Había llegado desde una pequeña aldea en las montañas de Chiapas, donde se hablaba una lengua indígena ancestral, el tzotzil. Su madre le había enseñado a rezar en tzotzil antes de dormir, y su abuela le había contado historias sobre la luna y los espíritus del maíz en esa misma lengua. Pero en San Miguel, ser diferente era sinónimo de ser juzgada. Un martes cualquiera, mientras quitaba el polvo de los estantes del estudio, su teléfono vibró. Era su hermana menor, que vivía con su abuela en el pueblo. Atendió con un susurro, alejándose un poco hacia el pasillo para no ser escuchada. Comenzaron a hablar en tzotzil, con la velocidad y musicalidad que solo se alcanza cuando se habla con el alma. Marina reía bajito, haciendo promesas de enviar dinero y preguntando por el cultivo de los elotes. Lo que no sabía era que don Esteban Ruiz de la Vega, su jefe, había regresado antes del previsto de una reunión cancelada. Subió al segundo piso con pasos sigilosos y quedó paralizado al oír una voz que no reconocía. Al principio pensó que Marina tenía visita, pero al acercarse y ver el teléfono pegado a su oído, notó que era ella quien hablaba. ¿Pero qué decía? No entendía una sola palabra. Aquella lengua le sonaba extraña, áspera, hasta agresiva. Bajó sin decir nada, pero con una ceja arqueada y un prejuicio encendido. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se preguntaba si Marina estaría ocultando algo. ¿Sería extranjera ilegal? ¿Estaría espiando? ¿Por qué alguien hablaría una lengua tan rara y desconocida en su casa? Decidió hablar con ella al día siguiente. Cuando Marina entró a la casa, Esteban la estaba esperando en la sala. La recibió con una expresión seria y el tono más frío que jamás había usado con ella. ¿Qué idioma hablabas ayer por teléfono? Marina se congeló. Bajó la mirada y tragó saliva. Tzotzil, señor, dijo en voz baja. Es una lengua indígena que hablo con mi familia. ¿Indígena? Repitió él, como si fuera una acusación. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Ella levantó la mirada, ya sin miedo. Porque muchas veces, cuando lo digo, me miran distinto. Me tratan distinto. Esteban no supo qué responder. Por dentro, se sentía ridículo, pero no lo aceptaría en voz alta. Se limitó a asentir con la cabeza y se marchó a su despacho. Pasaron los días, y aunque Esteban no volvió a mencionarlo, algo había cambiado. La observaba más. Se preguntaba por qué una mujer tan educada, tan puntual, tan eficiente, trabajaba limpiando casas. Un día, mientras rebuscaba entre unos documentos antiguos en su biblioteca, encontró un cuaderno de notas que Marina había olvidado. Estaba lleno de símbolos, traducciones, frases escritas en tzotzil, español e inglés. Al final, había un pequeño ensayo titulado La dignidad del lenguaje. Intrigado, decidió leerlo. En ese texto, Marina contaba su historia. Cómo había aprendido a leer bajo la luz de una vela, cómo había caminado horas para ir a la única escuela de su pueblo, cómo había llegado a la ciudad con una maleta y 2 libros, cómo sentía vergüenza al hablar su lengua porque el mundo le había enseñado a esconderla. Pero también hablaba de su deseo de convertirse en traductora, de preservar su idioma, de honrar a su abuela, de enseñar a los niños que su voz también tenía valor. Esteban se quedó en silencio por un largo rato. El texto lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al día siguiente, la llamó a su oficina. Leí tu cuaderno, dijo sin rodeos. Marina palideció. Perdón, señor. No fue mi intención dejarlo ahí. Él negó con la cabeza. No te estoy llamando para regañarte. Al contrario. Quiero que me enseñes tzotzil. Ella lo miró sin entender. ¿Yo? ¿Enseñarle a usted? Sí. No solo eso. Quiero financiar tu curso de traducción. Creo que lo que haces tiene valor. Y no debería esconderse. Las lágrimas le llenaron los ojos. Nunca había imaginado que su jefe, ese hombre serio y distante, pudiera ofrecerle semejante oportunidad. Los meses siguientes transformaron sus vidas. Marina comenzó a dar clases semanales a Esteban. Él,
Al principio torpe con los sonidos guturales, terminó enamorándose del ritmo y la historia detrás de cada palabra. Se volvió más sensible, más humano. Ella, por su parte, se inscribió en una universidad virtual y comenzó a traducir cuentos infantiles al tzotzil para una fundación. Al año siguiente, una editorial independiente publicó su primer libro bilingüe, Cuentos que mi abuela contaba. Fue un éxito entre escuelas rurales y urbanas. Marina dio entrevistas, viajó a congresos, y hasta fue invitada a una charla TED local. Esteban asistió en primera fila. Cuando terminó, la ovación fue unánime. Marina miró al público y terminó con una frase que resonó en todos los rincones del auditorio. Hablar mi lengua no me hace menos. Ocultarla, sí. Y así, aquella mujer que limpiaba silenciosamente cada rincón de una casa ajena, terminó iluminando con su voz un escenario que antes parecía inalcanzable. Porque a veces, lo que escondemos con miedo, es lo que más puede cambiar el mundo. Camila no se permitía ilusiones. En su mundo, los hombres bien vestidos no se interesaban en mujeres como ella. Pero había algo en Julián del Valle que no encajaba con el estereotipo de millonario distante. Observaba cada gesto de Benjamín con una ternura contenida, como quien ama con miedo de romper lo que toca. Y cada vez que sus ojos se posaban en Camila, había en ellos una mezcla de gratitud y curiosidad. Las visitas se volvieron rutina. Julián llegaba siempre a la misma hora. Pedía lo mismo. Se sentaba en la misma mesa. Pero lo que buscaba no estaba en el menú. Era esa paz que encontraba al ver a su hijo sonreír sin obligación. Era esa mujer que no lo trataba como un hombre poderoso, sino como a un padre confundido. Camila, por su parte, empezó a notar pequeños detalles. El reloj caro, el chofer que a veces lo esperaba en un coche de vidrios oscuros, las llamadas que interrumpían la conversación con tono urgente. Julián no hablaba de su vida, y ella no preguntaba. Pero algo en su actitud sugería que no era un cliente cualquiera. Un día, mientras limpiaba la mesa, Benjamín le tomó la mano. ¿Tú puedes venir a mi casa a leerme cuentos? Camila lo miró sorprendida. Benjamín, por favor, a veces me aburro mucho. Y tú no haces caras raras cuando hablo lento. Julián, que había escuchado desde la barra, intervino con cautela. No quiero incomodarte. Pero, si alguna vez quisieras, podemos organizar algo. Ella no respondió de inmediato. Lo miró. Pensó. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, dijo que sí. Aquella tarde fue a la mansión del Valle por primera vez. No entró por la puerta principal. El chofer la guió por una entrada lateral, como si quisieran protegerla o esconderla. La casa era enorme, luminosa, pero silenciosa. Demasiado silenciosa para un hogar. La habitación de Benjamín, sin embargo, era otro mundo. Llena de libros, mapas, juguetes adaptados. Allí, Camila le leyó 3 cuentos. Luego hablaron de animales, del mar, de cosas que él nunca había visto. Y antes de irse, él le pidió que volviera. Solo si tú me das otra palabra difícil para aprender, dijo ella, guiñándole un ojo. Mañana te digo una. Desde entonces, Camila comenzó a visitarlo 2 veces por semana. A veces leía, a veces cocinaba algo sencillo. Poco a poco, el niño se abrió, habló de su madre fallecida, de su tristeza, de las veces que pensó que su padre no lo entendía. Julián escuchaba desde la puerta. A veces entraba. A veces no. Una tarde, Julián la esperó en el jardín. Camila, dijo. Quiero agradecerte, de verdad. Desde que llegaste, mi hijo volvió a reír. Y yo, volví a respirar. Ella sonrió, incómoda. No hice nada extraordinario. Solo lo miré como a un niño, no como a un caso. Julián se quedó en silencio. Luego la invitó a quedarse a cenar. Camila dudó, pero aceptó. La cena fue simple. Risas de Benjamín, historias de infancia, silencios interrumpidos por miradas. Julián descubrió que Camila adoraba la música latina antigua. Camila supo que Julián había abandonado la pintura por vergüenza de su padre. Pequeñas confidencias que abren puertas. Pero al día siguiente, todo cambió. Camila llegó a la cafetería y encontró al dueño esperándola con los brazos cruzados. Recibimos una denuncia, dijo. Dijeron que te estás aprovechando de un cliente rico. Que estás pidiendo dinero a cambio de favores. Ella se congeló. Eso es mentira. Nunca pedí nada. Pero la denuncia vino firmada. Con nombre y todo. Camila fue suspendida. Humillada. Sin oportunidad de defenderse. Lloró, sola, sentada en un banco de la plaza, sin saber que alguien la observaba de lejos, otra vez. Julián. Había llegado a tomar su café, como siempre.
pero la encontró ausente. Cuando se enteró de la denuncia, no dijo nada. Solo fue a buscarla. Y cuando la vio allí, encogida, decidió que no se quedaría en silencio. Julián se acercó despacio, como si no quisiera asustarla. Camila levantó la vista apenas. Sus ojos estaban enrojecidos, la nariz le goteaba por el frío, y el orgullo parecía haberse escondido en alguna parte de su cuerpo. ¿Qué pasó?, preguntó él, sentándose a su lado. Camila quiso decir algo, pero se le quebró la voz. Respiró hondo, bajó la cabeza y murmuró: «Me echaron, por su culpa». Julián frunció el ceño. «¿Cómo que por mi culpa?». Ella lo miró, sin ira, pero con una tristeza densa. «Alguien dijo que yo me estaba aprovechando de usted, que buscaba su dinero. Y lo peor es que lo creyeron». Él cerró los ojos por un momento. «No puedo creerlo». «No se preocupe. Ya está hecho. No necesito su compasión». «No te estoy ofreciendo compasión», dijo con firmeza. «Te estoy ofreciendo justicia». Camila lo miró sin entender. «Voy a aclarar todo. Personalmente». Y así lo hizo. Horas más tarde, Julián del Valle apareció en la lanchoneta, pidió hablar con el dueño y exigió saber quién había firmado la denuncia. El hombre, nervioso, confesó que había sido una clienta habitual, una mujer que siempre lo adulaba y que había insinuado tener vínculos con la prensa. «La señora Varela», murmuró el dueño. «Dijo que lo hacía para protegerlo a usted». «¿Protegerme de qué? ¿De la única persona que ha tratado a mi hijo con dignidad?». El tono de Julián fue tan seco que no dejó espacio para réplica. Pidió una disculpa pública. No solo a Camila, sino también a Benjamín. Exigió que se rectificara la acusación ante todos los empleados. El dueño, pálido, aceptó. Camila fue restituida, pero no volvió. Agradeció el gesto, pero dijo que ya no podía trabajar en un lugar donde su voz no tenía valor. Julián entendió. No insistió. Pero tampoco se alejó. Pasaron los días, y Camila comenzó a buscar otro empleo. Pero cada intento fracasaba. ¿Dónde iba? Su apellido era desconocido, su currículo modesto. Era invisible. Hasta que una tarde, recibió una llamada. «Camila», dijo Julián, al otro lado. «Necesito que vengas a casa. No es por Benjamín. Es por mí». Ella dudó. Pero fue. Lo encontró en su estudio, rodeado de cuadros inacabados, papeles, café frío. «No puedo dejar de pensar», dijo él, «en cómo la gente juzga a otros sin saber. En cómo una sola mentira puede destruir una vida». Camila se quedó de pie, en silencio. «Quiero pedirte algo», continuó. «Que trabajes conmigo». «No como niñera. No como empleada. Como parte de un proyecto». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de proyecto?». Él respiró hondo. «Quiero abrir un centro cultural para niños con discapacidades. Un espacio donde puedan expresarse, crear, aprender sin ser etiquetados. Y quiero que tú estés allí. Como guía. Como compañera. Como lo que ya eres para Benjamín, un puente». Camila no respondió de inmediato. No por duda, sino porque algo dentro de ella se encendió. Una llama que creía apagada. «Acepto», dijo, con una voz que parecía no ser la suya. «Pero quiero que el centro lleve el nombre de tu hijo». Julián sonrió por primera vez en días. «Entonces, lo llamaremos Casa Benjamín». Y así comenzó una nueva historia. A la inauguración de la Casa Benjamín asistieron más personas de las que esperaban. Médicos, terapeutas, periodistas, padres con lágrimas en los ojos, niños con curiosidad y sonrisas tímidas. Camila se mantuvo al margen, como siempre. No quería protagonismo, solo observar que el lugar funcionaba, que los niños se sintieran seguros. Y se sintieron. Desde el primer día, hubo risas en los pasillos, colores en las paredes y palabras nuevas en bocas que antes se callaban. Benjamín floreció. Camila lo veía correr, a su ritmo, con su dificultad, por el patio, empujar con entusiasmo su silla adaptada, compartir juguetes, traducir a los demás lo que antes no podía expresar. Él, que tanto había temido la mirada ajena, ahora brillaba bajo la mirada de todos. Julián también cambió. Era común verlo sentado en el suelo, rodeado de niños, dibujando animales imaginarios o leyendo cuentos con voces chistosas. Abandonó los trajes, la oficina, el lenguaje de los negocios. Ahora hablaba con las manos, con los ojos, con pausas largas y sinceras. Pero no todos celebraban ese cambio. En las altas esferas, algunos inversionistas empezaron a murmurar que Julián estaba desviando su enfoque, desperdiciando su fortuna en un proyecto emocional. Y uno de ellos,
Su propio cuñado, hermano de su fallecida esposa, comenzó a tramar algo. Héctor Medina, abogado brillante y frío como el mármol, nunca había aceptado el rumbo que Julián tomó tras la muerte de su hermana. Consideraba que Benjamín era una carga emocional que debía ser atendida, no celebrada. Y la aparición de Camila en sus vidas, sin apellido ilustre ni educación formal, fue la gota que colmó su paciencia. No puedes seguir tomando decisiones impulsivas, le dijo a Julián en una reunión privada. Estás hipotecando el patrimonio de tu hijo por una mujer que alimenta con ternura y habla con sencillez. Precisamente por eso, respondió Julián con serenidad. Porque ella entiende lo que tú nunca has entendido. El amor no se calcula. Héctor apretó los labios. Ya veremos quién tiene razón. Esa amenaza no quedó en el aire. Una semana después, una inspección sorpresa cayó sobre la casa Benjamín. Alegaban problemas con permisos, irregularidades en las contrataciones, incompatibilidades en las normas de seguridad. Camila fue llamada a declarar, y por primera vez, dudó. ¿Crees que yo? Le preguntó a Julián, dolida. Nunca. Pero hay gente que no necesita pruebas para hacer daño. Aún así, enfrentaron juntos la tormenta. Organizaron documentos, contactaron abogados, invitaron a las familias a testificar. Y cuando parecía que todo se resolvería, apareció una supuesta antigua compañera de Camila, afirmando que ella había mentido en su currículum, que no tenía la experiencia que decía. Camila rompió en llanto. Es cierto, admitió, con la voz rota. Yo, exageré. No mentí del todo, pero sí, adorné las palabras. Tenía miedo de que no me eligieran. Solo quería una oportunidad. El escándalo fue inmediato. Los medios amarillistas publicaron titulares como la niñera que engañó a un millonario, la falsa educadora de casa Benjamín, el escándalo detrás de la sonrisa. Camila decidió renunciar. No por culpa, sino por dignidad. Pero Julián no lo permitió. Convocó una conferencia de prensa. Se paró frente a cámaras, micrófonos, periodistas ávidos de sangre. Sí, dijo. Camila no tiene un diploma en pedagogía. No tiene un título universitario. Pero tiene algo que ningún título garantiza: humanidad. Y si hay que cerrar esta casa por culpa de una burocracia que desprecia la empatía, que así sea. Pero yo no pienso avergonzarme de haberla elegido. El público aplaudió. Las familias, emocionadas, comenzaron una campaña en redes sociales con el hashtag #Todos somos Camila. Videos de niños abrazándola, dibujos con su rostro, mensajes de agradecimiento llenaron la red. Y la prensa, al ver que la narrativa cambiaba, reculó. La inspección fue cancelada. La denuncia, archivada. La casa Benjamín, protegida. Esa noche, Julián la encontró sola en el aula de arte. Estaba limpiando pinceles, sin darse cuenta de que lloraba. No puedo con todo esto, susurró. No soy tan fuerte como todos creen. Julián se arrodilló frente a ella. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo verdadera. Y tú lo eres, Camila. Más que nadie. Ella levantó la vista, por fin. Y sin pensarlo, lo besó. El beso fue breve, tembloroso, lleno de silencios no dichos. Julián no reaccionó de inmediato. No por falta de deseo, sino porque entendía que había algo sagrado en ese momento. No era un impulso. Era un reconocimiento. Perdón, dijo Camila al separarse, bajando la mirada. No debí. Sí debiste, la interrumpió él, con voz suave. Pero no tienes que disculparte por sentir. Ella sonrió apenas. Por primera vez, sin miedo. Después de esa noche, no hablaron del beso. Pero algo entre ellos cambió. No necesitaban nombrarlo. Estaba en las miradas que duraban más de lo necesario, en las pausas cuando coincidían en el pasillo, en las manos que se rozaban al pasar una hoja. Benjamín lo notó primero. ¿Ustedes se gustan? Ambos se miraron, incómodos. ¿Y sí? Preguntó Camila, con una sonrisa traviesa. Entonces quiero que sean novios para siempre. Rieron. Rieron como hacía tiempo no lo hacían. Pero la paz duró poco. Un día, Julián fue citado a una reunión en su antigua empresa. Aunque había delegado funciones, seguía siendo el accionista mayoritario. Héctor, su cuñado, había convocado una junta de emergencia para revisar la estructura de poder. Su intención era clara: destituirlo. No estás en condiciones emocionales de dirigir nada, le dijo frente a todos. Has mezclado tu vida personal con decisiones corporativas. Estás quemando dinero en una fundación sin fines de lucro. Estás perdiendo el control. Lo único que he perdido, respondió Julián, con serenidad, es el miedo.
La votación se llevó a cabo. Y, para su sorpresa, perdió. Fue removido como presidente del consejo. Sus poderes administrativos quedaron limitados. La empresa seguía siendo suya, pero ya no podía tomar decisiones. Esa noche no volvió a casa. Camila lo llamó. Le escribió. Esperó. Pero no obtuvo respuesta. Julián pasó horas vagando por las calles. No por tristeza, sino por confusión. Por primera vez en su vida, sentía que lo correcto no bastaba. Que ser justo no garantizaba la victoria. Que amar no lo salvaba de todo. Al amanecer, apareció en la casa Benjamín. Tenía los ojos rojos, la barba crecida, la camisa arrugada. No quiero perderte a ti también, le dijo a Camila, sin rodeos. Ella lo abrazó, sin palabras. Pasaron semanas difíciles. Julián enfrentaba una lluvia de críticas. Camila lo apoyaba en silencio. Benjamín, sin entender del todo, le pedía cuentos con finales felices. Y fue él, el pequeño, quien un día tuvo una idea. ¿Y si hacemos una feria? Con juegos, comida, música. Para que la gente venga y vea que esto no es solo un lugar para niños, sino un lugar para todos. Camila lo miró sorprendida. ¿Una feria? Sí. Y yo puedo hacer el cartel. Puedo decir unas palabras. Puedo contar mi historia. Esa idea fue semilla. En menos de un mes, organizaron todo. Familias colaboraron, artistas donaron tiempo, cocineros ofrecieron platos, periodistas locales cubrieron el evento. Y el día de la feria, la casa Benjamín desbordaba vida. Benjamín dio un discurso que hizo llorar a todos. Antes yo creía que hablar lento era malo, que caminar diferente era raro. Pero aquí aprendí que ser yo mismo es lo mejor que tengo. Y que hay gente que te quiere sin querer cambiarte. Esa gente está aquí. Los aplausos fueron interminables. Y entre la multitud, un empresario que había sido antiguo socio de Julián, se acercó. He seguido todo esto desde lejos, le dijo. Al principio dudé, pero ahora, quiero invertir en esta visión. No por caridad. Por humanidad. Y así, poco a poco, Julián comenzó a recuperar espacios. No por imposición. Por inspiración. La historia de la casa Benjamín se volvió ejemplo nacional. Camila fue invitada a dar charlas. Julián comenzó a pintar otra vez. Y Benjamín, simplemente fue feliz. Una tarde, mientras regaban plantas en el jardín, Julián tomó la mano de Camila. ¿Te casarías conmigo? Ella lo miró, sin asombro. Como si lo hubiera sabido siempre. Sí. Pero solo si Benjamín lleva los anillos. Trato hecho. Y así, la vida, con todas sus curvas, los llevó al lugar donde debían estar, juntos, agradecidos, y listos para todo lo que viniera. La boda se celebró en un jardín modesto, bajo un cielo limpio, entre niños que corrían con cintas de colores y adultos que no sabían si llorar de emoción o de ternura. No hubo fotógrafos famosos, ni listas de regalos lujosos, ni cobertura mediática. Pero hubo promesas sinceras. Y un niño con una sonrisa tan grande que parecía sostener el cielo con los dientes. Benjamín, vestido con un traje pequeño, caminando despacio con los anillos sobre una bandeja de madera pintada por él mismo. Papá, que no se te caigan las lágrimas, le dijo al oído, justo antes de llegar al altar. O Camila va a pensar que tienes miedo. Tengo, confesó Julián, riendo entre lágrimas. Pero del bueno. Camila, de blanco sencillo y flores silvestres entre el cabello, caminó sin música. Solo se oían las risas de los niños y los pasos de sus zapatos sobre la grava. En cada mirada, una historia. En cada paso, una conquista. Después de la ceremonia, no hubo una fiesta de protocolo. Fue más bien una celebración viva. Familias enteras bailaban, vecinos compartían platos caseros, y el patio de la casa Benjamín, el lugar que los unió, era ahora el escenario de su comienzo oficial. Pasaron los meses. El centro creció. Recibieron apoyo de fundaciones internacionales, ampliaron las instalaciones, capacitaron a más personas. Camila se convirtió en una referente nacional en educación inclusiva. Y Julián, ahora sin cargo empresarial, se dedicó por completo al arte y a la gestión social. Pero la vida, fiel a su estilo, no deja de poner pruebas. Un día, Benjamín se desmayó en medio de una actividad. Los médicos, después de varios estudios, encontraron una malformación cardíaca que había pasado desapercibida durante años. No era grave, pero requería cirugía. Urgente. Camila tembló. Julián, por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió miedo real. No miedo a perderlo todo, sino a perderlo a él. La operación se programó. Fue larga. Complicada.
Las horas se estiraron como semanas. Camila rezó en silencio. Julián no se movió de la sala de espera. A la salida, el cirujano sonrió. Salió bien. Muy bien. Su hijo es fuerte. Y tiene motivos para seguir luchando. Camila se quebró. Julián la sostuvo. Y por primera vez, se permitieron imaginar un futuro sin amenazas. Benjamín se recuperó con rapidez. Volvió al centro, más valiente, más sabio. Ahora quería ser médico, decía. Para que ningún niño tenga que tener miedo de los hospitales. Y un día, en medio de una exposición de arte infantil, se acercó a su padre con una pregunta seria. Papá, ¿qué pasaría si tú no hubieras entrado esa vez a la cafetería? Julián lo miró. Probablemente, seguiríamos buscando algo que ya habíamos encontrado, sin saberlo. ¿Y tú crees que Camila nos estaba esperando? No. Creo que nosotros estábamos esperando a Camila. La historia de ellos se convirtió en un libro. Luego, en una película. Pero nada de eso fue tan valioso como lo que vivieron cada día. Desayunos con risas, juegos en el jardín, noches de cuentos y abrazos sin prisa. Y la lección quedó escrita en las paredes de la casa Benjamín, en una frase que todos repetían. Amar no es un acto extraordinario. Es mirar al otro como si fuera tuyo.